COVID-19 y su impacto en el embarazo. Para hablar acerca de los efectos potenciales del COVID-19 en la gestación, es preciso acudir a la respuesta del embarazo a otras exposiciones virales. La revisión sistemática de los efectos de la influenza H1N1 se ha visto que es más grave en las mujeres embarazadas, con una tasa de mortalidad materna del 8% y una tasa de nacimientos prematuros de alrededor del 30%. Se ha visto que el embarazo con influenza H1N1 es un factor de riesgo en la hospitalización, ingreso en unidad de cuidados intensivos y muerte. Otros coronavirus previos, como el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, y el MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, se han asociado con una tasa de mortalidad materna del 25.8 y el 28.6% respectivamente, y tienen resultados adversos en el embarazo como prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino y muerte perinatal. Un estudio que evaluó las mujeres que estaban cursando un embarazo temprano en una época de influenza estacional vio que hubo resultados adversos como prematuridad y mortalidad neonatal e infantil. En un estudio de cohorte en Nueva Escocia, se vio que las mujeres embarazadas hospitalizadas con influenza tenían un mayor riesgo de tener un recién nacido pequeño para la edad gestacional. En una cohorte del Reino Unido, la infección por H1N1 se asoció con prematuridad y con mortalidad perinatal. La influenza también se asocia a anomalías congénitas como paladar hendido, anomalías del tubo neural y defectos cardíacos congénitos. La exposición a virus desencadena un proceso inflamatorio en la madre que puede obstaculizar e interferir aspectos importantes del desarrollo del cerebro fetal, dando lugar a secuelas neurológicas de amplio alcance. Otro estudio sobre la influenza ha visto que en mujeres que que cursan con una infección por influenza, se han visto tasas más altas de trastorno bipolar y de esquizofrenia en la descendencia. Además, se estableció que ante cualquier exposición viral materna puede haber un riesgo incrementado de autismo y de depresión en la descendencia. ¿Cómo el SARS-CoV-2 impacta en el embarazo? El SARS-CoV-2 y el embarazo temprano. Existe poca evidencia actualmente del impacto del SARS-CoV-2 en el embarazo de hasta las 12 semanas de gestación. No obstante, se puede extrapolar los resultados que se observan con otros coronavirus como el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, y el MERS, que se han visto que están asociados con tasas más altas de abortos espontáneos. Entonces, esto nos hace pensar en un posible efecto potencial de resultados similares del SARS-CoV-2 en embarazos. No obstante, es preciso un monitoreo poblacional. El SARS-CoV-2 y el embarazo tardío. Extrapolando los efectos de otros virus en el embarazo de más de 24 semanas de gestación, se ha visto un aumento de tasa de resultados adversos del embarazo, como los que ya mencionamos anteriormente, y es preciso una evaluación a nivel poblacional. 31 estudios relevantes que abarcaron a 12.260 mujeres embarazadas con SARS-CoV-2. En estos estudios se vio que la mayoría de las mujeres tuvieron la infección en el tercer trimestre y sus síntomas fueron de leves a moderados. No obstante, una minoría de estas mujeres requirió un ingreso en cuidados intensivos. Varios de los nacimientos prematuros se produjeron por la iatrogenia debido al empeoramiento o gravedad de la enfermedad de COVID-19 en la madre o a complicaciones obstétricas no relacionadas con la infección por SARS-CoV-2. En un estudio de cohorte en los Estados Unidos que englobó a 91.412 mujeres de 15 a 44 años, de las cuales 8.207 estaban embarazadas, se vio que el embarazo con la infección de COVID-19 representó tasas más altas de hospitalización, de ingreso en la unidad de cuidados intensivos y de necesidad de ventilación mecánica. Un punto importante es que dado que la mayoría de las mujeres embarazadas son asintomáticas, pues esto supone un desafío y una dificultad al evaluar las complicaciones a largo plazo.
Los estudios. En cuanto a los estudios, un estudio presentó datos epidemiológicos de las gestantes con COVID-19 y se vio que las tasas de cesárea estuvieron entre el 52.3 y el 95.8%. Los partos prematuros estuvieron entre el 14.3 y el 63.8%. La ruptura prematura de membranas entre el 5.3 y el 12.7%. La ruptura prematura de membranas pretérmino entre el 6.4 y el 16.1%. Se vio que la fiebre y la tos se notificaron como los síntomas de mayor frecuencia y se vieron altas tasas de admisión en la unidad de cuidados intensivos y de ventilación mecánica en gestantes con COVID-19. Las tasas de admisión y mortalidad en la unidad de cuidados intensivos neonatal fue de 3.1 a 76.9% y menor a 3% de forma respectiva. Las tasas de positividad en el test de PCR neonatal oscilaban entre el 1.6 y el 10%. Un estudio de cohorte del Reino Unido identificó que existen factores de riesgo comunes entre las gestantes y las no gestantes para la hospitalización. Por ejemplo, afecciones respiratorias como el asma, afecciones cardiovasculares como la hipertensión, afecciones endócrinas como la diabetes, afecciones metabólicas como el sobrepeso o la obesidad y ser parte de minoría étnica o de raza negra pueden influir en la hospitalización del COVID-19. Ahora bien, es importante hablar acerca del efecto del COVID-19 en los países de ingresos bajos y medianos. Un estudio despertó la preocupación en los investigadores, dado que del 22.6% de las mujeres que fueron ingresadas en la UCI, tan solo el 64% fueron ventiladas, lo que nos hace pensar que gran parte del exceso de la mortalidad se debe a la imposibilidad de acceder a cuidados críticos. En entornos con recursos limitados, además, se vio tasas más altas de desnutrición y tuberculosis, lo que influye en la evolución de la infección por COVID-19. Finalmente, el uso de corticosteroides. Un estudio llamado Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy vio que, estableció un estudio con 454 participantes y estableció beneficios con el tratamiento de dexametasona, dado que la mortalidad se redujo de manera significativa entre aquellas personas que requirieron ventilación mecánica y los que requirieron oxígeno suplementario, por lo que en el contexto de un parto prematuro que se presenta de forma iatrogénica en las mujeres que presentan agravamiento de la enfermedad por SARS-CoV-2, la administración de corticosteroides debe continuar según las pautas actuales. Y además, esta administración de corticosteroides durante el embarazo o el periodo posparto se debe administrar siempre y cuando la gravedad de la enfermedad materna lo justifique.